Como han dicho, soy Manuel Gómez del Departamento de Desarrollo de Biola en Iberia, recientemente creada. Digo recientemente creada, pero realmente es el resultado de dos empresas que llevan una larguísima trayectoria, Bioline AgroSciences internacionalmente y Biocolor, que todos conocemos por su trayectoria aquí en la provincia de Almería y en Andalucía en general. Aunque el título de la presentación es Tricograma Aquiae, una nueva herramienta o una herramienta eficaz en la estrategia de control de tuta, yo voy a intentar enfocarlo para que conozcáis que aparte se están desarrollando nuevas aplicaciones de este parasitoide de lepidópteros en otros cultivos y en otras plagas y, por supuesto, comentar todas aquellas herramientas que hay para control de tuta actualmente. Como muy bien ha comentado Ana, que siempre le agradezco la introducción que me suele hacer para este tema, como todos sabéis, esta campaña está siendo especialmente importante la incidencia de tuta absoluta, ya no solo en primavera, como estábamos acostumbrados, sino que también en otoño e invierno, como ha comentado también, se han incluso arrancado fincas por tuta absoluta sin posibilidad de control de ningún tipo. En esto han influido muchos factores y vamos a rápidamente también mencionar cuáles son esos factores. Voy a hacer una breve introducción a lo que son las tricogramas en general como parasitoides, pero muy breve para que sea lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Bueno, el género tricograma es uno de los grupos más estudiados a nivel de control biológico desde hace muchísimo tiempo a nivel mundial, en muchos cultivos. ¿Vale? Existen más de 200 especies de tricograma y ahora mismo se encuentra distribuido a nivel mundial. Hablando de tricogramas en general como parasitoides de huevos de lepidópteros. No es nuevo para nada, desde hace ya más de 30 años Biotop, que es una empresa perteneciente al grupo Bioline AgroSciences, empezó a desarrollar las primeras especies de tricograma y a nivel comercial lo primero que se utilizó fue tricograma Brassice para el control de taladro del maíz y desde entonces se hacen miles y miles de hectáreas todos los años de maíz a nivel mundial para el control de esta plaga, del taladro del maíz. No solamente mediante el uso de las tarjetas que ahora veremos dispensadores, sino también incluso utilizando drones y ultraligeros para grandes superficies. En la compañía se ha desarrollado un programa nuevo y único para la selección de tricograma basado en marcadores moleculares, ¿vale?, mediante la genómica aplicada, y lo que siempre tratamos de buscar es una capacidad de dispersión, de prospección y parasitismo adecuada en cada cultivo, para cada especie y en cada zona, que eso es complicado. Para que nos hagamos una idea, en la base del laboratorio tenemos más de 700 razas disponibles en el laboratorio y se hace un proceso de selección desde el laboratorio a campo en cada una de las cultivos, zonas y especies de lepidópteros para obtener la raza que realmente necesitamos para control. Muy rápidamente, el comportamiento creo que lo conocemos casi todos, de las tricogramas. Las hembras localizan e identifican los huevos que son propensos a ser parasitados y ponen un huevo o varios en su interior, ¿vale? Entonces, las larvas que emergen dentro del huevo parasitado consumen su contenido y ya evitan inmediatamente el desarrollo del nuevo lepidóptero. Es muy importante, como ha comentado Ana también, el impacto que tiene el host feeding, que no son ni más ni menos que las picaduras de alimentación sobre algunos huevos sin parasitarlos. Y eso hace una contribución enorme también a la aplicación. Aparte de tricograma Aquiae, tenemos un sinfín de especies que ya se están utilizando de forma comercial y estos son algunos de los cultivos que se utilizan en muchísimos, algunos de los productos que se utilizan en muchos cultivos ya a nivel mundial, ¿vale? Estos son los mecanismos las formas de aplicación que comentábamos. Lo más habitual serán las tarjetas que veamos ahí arriba ahora a nivel de tomate, pero como digo, se han desarrollado hace ya muchos años sueltas directamente con drones e incluso ultraligeros, dependiendo de superficies de cultivo, en el caso del maíz, por supuesto. También se están desarrollando en muchos países para control en sorgo, etcétera, y en muchos otros cultivos, en Brasil, por ejemplo. Centrándonos rápidamente en lo que sería tricograma Aquiae, pues comentar que solamente esta especie es capaz de parasitar más de 26 especies de lepidópteros, ponen más de 60 huevos aproximadamente durante la semana que tiene de longevidad las hembras. Y aunque ahí ponga una actividad entre 15 y 32 grados como rango de temperatura, normalmente está más que comprobado que en nuestras condiciones de invernadero es capaz de soportar un rango mucho más extremo, ¿vale? Ya veremos luego el comportamiento de búsqueda que tiene. Rápidamente mencionar este
gran número de especies que era capaz de controlar Trichogramma Chiae, que siempre que pensamos en tuta absoluta, pero es capaz de controlar otras muchas especies, ¿vale? Y aquí tenemos que la prioridad sería tuta, pero tenemos otras especies como Helicoverpa, Duponchelian ornamentales, que también son muy importantes, ¿vale? Y otras muchos que se están desarrollando. Y, por supuesto, cultivos prioritarios ahora mismo sería tomate, pero también otras muchas hortícolas, ornamentales y otros muchos cultivos en los que se está desarrollando también. ¿De acuerdo? Para hacernos una idea, ahora mismo estamos desarrollando en qué cultivos y especies. Por ejemplo, estamos viendo crear el protocolo de actuación también de Trichogramma Chiae en cultivo de pimiento. Ahí vemos Heliotis en pimiento y alguno dirá, pues yo no había visto nunca esta especie causando graves problemas en pimiento. Pues ahora lo está empezando a hacer, ha modificado su comportamiento y es capaz de introducirse en el fruto y crear gravísimos problemas a nivel por supuesto, de por recolección. También se está haciendo en algunas berries como fresas, se están intentando también para el control de Heliotis y algunas otras especies creando protocolos, en frambuesa también y luego, por supuesto, ya que se está utilizando ya inicialmente de forma comercial en muchos cultivos ornamentales también para el control de Duponchelia flaveolis, que es una de las especies de lepidópteros que más afectan. Rápidamente mencionar que el ciclo de tuta absoluta, normalmente en una semana aproximadamente, entre 22 y 25 grados y más de un 60% tenemos el ciclo completo. Y es importante mencionar que casi todas las hembras hacen sus puestas durante los 2 primeros días de vida. Eso veremos la importancia que tiene ahora a nivel de la formulación, ¿vale? Una peculiaridad importantísima es que Trichogramma Chiae sobre tuta absoluta no es capaz de completar el ciclo por el pequeño tamaño que tienen los huevos de tuta absoluta. Entonces, básicamente el protocolo se basa en una acción biocida, como si fuese un tratamiento semanal, que eso ya veremos que tiene, semanal o quincenal, que eso ya veremos que tiene sus ventajas y sus inconvenientes también. En cambio, si vemos un huevo de Heliotis, fijaros la diferencia de proporción de tamaño, en este caso sí es capaz de poner uno o varios huevos incluso y desarrollar el ciclo. Entonces, por supuesto, las estrategias que se utilicen en otros cultivos en los que el objetivo sea Heliotis probablemente varíen radicalmente, no solo por este factor, sino también por simplemente la arquitectura de cada uno de los cultivos y muchas otras cosas, ¿vale? Nosotros podemos considerar que el tomate sería la especie más compleja prácticamente para adaptar siempre enemigos naturales por el tema de los tricomas, muchos de los volátiles que tiene, que para muchas de las especies causa un efecto casi de repelencia. Por ese tema, el hecho de desarrollar una raza que específicamente se desarrolle bien en este cultivo es fundamental. Esto, en teoría, era un vídeo bastante interesante sobre cómo actúa en cultivo de tomate para que se vea esa capacidad de movimiento que tiene y cómo actúa y cómo hace el parasitismo, pone el huevo, e incluso cómo se alimenta luego de los huevos. Pero, lamentablemente, no tenemos posibilidad de ponerlo. Aquí, en cuanto a la formulación, muy importante, comentamos que casi todas las hembras ponen los huevos durante sus 2 primeros días de vida. Entonces, lo que se hizo es desarrollar una formulación en la que hay huevos con distintos grados de maduración y en la que lo que queremos es una emergencia en 2 etapas, ¿vale? O una inmediata y otra retardada, de forma que durante una semana o más vayamos teniendo un parasitismo más continuo y no se concentre todo al principio, ¿vale? Rápidamente, no me voy a centrar mucho en los ensayos. En cuanto a dispersión, simplemente mencionar a título un poco anecdótico que para dispersión a larga distancia lo que suele hacer es aprovecharse de su hospedador e ir como pasajero encima de su hospedador moviéndose de unas zonas a otras. Por eso se encuentra de forma cosmopolita también. Esto es porque Trichogramma tiene muchas ventajas, pero una de sus virtudes no es volar. Tiene muy poca capacidad de vuelo realmente y básicamente los movimientos son de recorrido bastante corto, que ahora veremos que están estudiados. En cuanto a ensayo de dispersión, aquí no me detengo para nada, simplemente mencionar que se observó que el óptimo era unas 100 tarjetas por hectárea en cuanto a densidad de dispensadores que se tienen que colocar en el cultivo, puesto que son 10 metros de distancia o 100 metros cuadrados el rango de recorrido, el rango de actuación que puede tener. Entonces, ahí vemos un poco lo que sería el esquema de colocación de tarjetas en un cultivo con un mínimo de 100 separadas a unos 10 metros y 5 metros desde la banda. Voy ya muy rápido en esta parte.
En ensayos de eficacia, aquí lo que sí se demostró claramente que siempre en las parcelas donde se utilizaba tricograma se observaban muchísimas menos galerías, no evolucionaban hacia arriba en la planta, cosa importantísima, y se reducían muchísimo. Y luego el número de frutos, hasta más de un 30... bueno, aquí tenemos algunos de los datos. Se observaba que en el invernadero donde había tricograma se reducía hasta más de un 25% esos frutos. Estamos hablando de una herramienta complementaria, ¿de acuerdo? Y luego lo que también se observó que no hay ningún efecto, no interacciona negativamente para nada con los míridos como Nesidocoris y otros enemigos naturales que hemos utilizado. No me voy a parar mucho más. Otra cosa importante es que evidentemente donde no soltamos tricogramas no se observa nada de parasitismo, mientras que donde hacemos la suelta vemos como durante toda la campaña se observan unos porcentajes muy altos. Eso quiere decir que si no soltamos difícilmente de forma natural vamos a encontrar parasitismo, como ocurriría con una mosca blanca con el Hermocerus, etcétera. En cuanto a la estrategia, tampoco me voy a parar en la evolución que ha habido, simplemente mencionar que inicialmente se estimaba el riesgo basándose en monitoreo de trampas, viendo cómo evolucionaba el Nesidocoris, entonces determinábamos qué dosis necesitábamos y con qué frecuencia utilizar. Pero eso realmente es bastante complejo. Y realmente el hecho de retomar las estrategias con tricograma ha sido que en otros países estamos obteniendo resultados excelentes, tanto en Italia, Grecia, Turquía, y es lo que ha hecho un poco retomar. Porque como comentaba Ana, tricograma no es para nada nuevo, sino que se lleva ya desde hace aproximadamente 10 años trabajando con él. Lo que ocurre, como también he mencionado, es que en esa fase inicial no se consiguió ver la eficacia que realmente tiene tricograma, porque en ese momento se registraron determinados productos fitosanitarios que son muy eficaces y que, por desgracia, como la diamida, etcétera, y por desgracia actualmente han creado resistencia que ya está totalmente comprobada y prácticamente en la mayoría de nuestros cultivos no tienen eficacia ninguna, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha influido también en que esta sería un poco la estrategia que normalmente se ha utilizado en otros países, utilización de 100 a 200 tarjetas por hectárea, que puede ser de forma semanal o quincenal. Lo que ocurre es que si tenemos algún producto fitosanitario que sea realmente eficaz, podemos hacer incluso tratamientos alternativos y decidir la dosis dependiendo de la incidencia. ¿Qué ocurre? Que si no tenemos ningún producto que sea realmente eficaz, muchos de los productores están tendiendo a utilizarlo semanalmente y ya, dependiendo de la dosis, un poco 100, 200, incluso algunas tarjetas más, dependiendo de incidencia. Y, como digo, siempre un complemento al resto de las herramientas que tenemos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos simplemente cada uno de los dispensadores tiene 2.500 huevos parasitados y, como digo, sale en 2 oleadas. Las dosis ya las hemos comentado y simplemente mencionar que viene en este tipo de dispositivos de planchas y las perforaciones de la tarjeta quedan al descubierto siempre y cuando se separan. Es decir, que hasta que no las separamos y las ponemos en el cultivo no empiezan a emerger las avispas como debe ser, ¿no? Simplemente mencionar un poco las conclusiones o cuáles serían las fortalezas. Hemos visto que la herramienta es realmente eficaz utilizándola de forma adecuada y como complemento. En muchos casos, durante el cultivo, es la única herramienta que tenemos para control de huevos de tuta. Sabemos que utilizamos también bacilo y otras herramientas, pero serían ya para larvas L1 o L2. Reducimos tratamiento, herramientas de manejo de resistencia, importantísimo, fácil de adoptar en programa de ICM, y otra cosa realmente importante es que no necesita un periodo de establecimiento, lo puede ir utilizando conforme lo necesitemos mientras no hayamos utilizado un fitosanitario con mucha persistencia, ¿de acuerdo? Y luego, en cuanto a la raza, pues se ha comprobado que cumple con todos los requisitos que queremos de capacidad de dispersión, de búsqueda y sobre todo de temperatura y adaptación a las condiciones de Almería o del Mediterráneo en general y de los invernaderos que tenemos aquí. Simplemente para terminar muy rápido, como digo, importantísimo, lo ha mencionado Ana también, hay que utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles y ahora más que nunca porque el problema de tuta absoluta es gravísimo ahora mismo en nuestro cultivo de tomate. ¿De acuerdo? Entonces, reivindicamos el uso de Nesidocoris, que como bien decía Ana también, no hemos dormido un poco durante las últimas campañas. Por supuesto, utilizar estaciones de monitoreo. La confusión sexual yo creo que es una herramienta también vital. Incluso se están utilizando ya otras herramientas como trampas de luz, los deshojes, como ahora veremos, muy, muy importantes. Y luego todo el tema de biodiversidad genética, no solo en este cultivo como en otros, es en lo que más estamos trabajando a nivel de cualquier cultivo y en lo que se refiere a agricultura ecológica, biodinámica, es un vínculo ahora mismo muy importante. Y otra serie de herramientas que se están, o de protocolos que se están desarrollando. Aquí vemos la importancia del tema de los deshojes y vemos cómo actuando en Nesidocoris.
Y siempre me gusta mencionar la parte de que hay que respetar este parásito y de que aparece de forma natural, que es Necrennus, y contribuye de forma enorme a lo que sería el control de tuta de forma general.